Llamada a medianoche. La súplica de mi hijo. Esa noche de Texas parecía tranquila. El ventilador del techo giraba lento y monótono, y el reloj en la mesa marcaba exactamente las 12:08 cuando mi teléfono vibró. Yo estaba medio dormida, con la mente aún atrapada en un sueño ligero, cuando escuché ese timbre que nunca suena a esas horas. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado, presintiendo que algo andaba mal. Contesté de inmediato, y lo primero que escuché fue la respiración entrecortada de mi hijo. No era la voz del hombre adulto que había criado, era la de un niño asustado, débil, casi roto. Mamá, por favor, murmuró, su voz temblaba tanto que me costaba entenderlo. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado al oído, sintiendo que cada palabra era un peso que me arrastraba. Mamá, si no me ayudas, lo pierdo todo, estoy en problemas, grandes problemas, cometí un error. Encendí la lámpara de noche. La luz cálida iluminó mis manos temblorosas, y respiré hondo para no contagiarme de su pánico. Le pedí que hablara despacio, que me dijera exactamente qué había pasado, pero cada silencio suyo era como un golpe en el pecho. No eran simples nervios. Había desesperación, vergüenza, miedo. Es dinero, alcanzó a decir. Sentí un nudo en la garganta. El dinero puede convertirse en un monstruo cuando se mezcla con la vergüenza. Me apreté la frente con la palma de la mano, intentando mantener la calma. ¿Qué clase de dinero? ¿Deudas? ¿Con quién? Insistí. Hubo un largo silencio al otro lado. Escuchaba su respiración y mis propios latidos. Finalmente habló. Criptomonedas, mamá. Todo se vino abajo. El mercado se desplomó. Y no era solo dinero mío. Pedí un préstamo, puse la casa en riesgo. Me quedé helada. En ese instante, las paredes de mi cuarto parecían cerrarse sobre mí. Mi hijo había hipotecado la casa para apostar en algo que ni siquiera entendía bien. ¿Qué quieres decir con que pusiste la casa en riesgo? Pregunté con la voz más firme que pude. Una segunda hipoteca. Si no pago la próxima semana, nos la quitan. Nos embargan, mamá. Pierdo la casa, pierdo todo. Me llevé la mano a la boca, tratando de procesar. Él continuó. Samantha ni siquiera sabe la cantidad exacta. Si se entera quizá me deje. Estoy arruinado. Por un momento no pude responder. Mis pensamientos chocaban entre sí. Incredulidad, miedo, rabia, compasión. Finalmente, con un hilo de voz, pregunté, ¿cuánto debes exactamente? Del otro lado, lo escuché tragar saliva. $80,000, murmuró. No era solo un número, era una sentencia. Cerré los ojos, sentí que el aire me faltaba, y aún así respondí con calma. Escúchame bien, hijo. Lo que me estás pidiendo no es poca cosa, pero pase lo que pase, lo vamos a enfrentar. Mañana me das todos los detalles. Esta noche, intenta dormir. Colgué con el corazón pesado, sabiendo que el amanecer traería decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Descubriendo la deuda y la decisión de ayudar, a la mañana siguiente, me encontré en la cocina, con una taza de café que sabía más amarga de lo normal. Apenas había dormido. El sonido de la llamada seguía repitiéndose en mi cabeza, como si fuera una alarma que no podía apagar. Me senté frente a la mesa, abrí una libreta vieja y empecé a escribir preguntas, intentando ordenar el caos que había dejado mi hijo con solo unas frases. Cuando finalmente lo llamé, su voz sonaba quebrada, cansada, como si hubiera llorado toda la noche. Le pedí que me dijera la verdad completa, sin ocultar nada. Hubo titubeos, largas pausas, hasta que por fin se derrumbó. Me explicó que había entrado en el mundo de las criptomonedas, con la ilusión de ganar rápido. Al principio, las cifras en la pantalla parecían mágicas.
Subían como globos en el cielo, pero no tardaron en caer, y con ellas se hundió el préstamo que había pedido. Era mi oportunidad, mamá, repetía una y otra vez, casi como si quisiera convencerme. Todos hablaban de que era el futuro, de que solo los tontos se quedaban atrás. Yo no quería ser un tonto. Yo lo escuchaba, con el corazón dividido. Por un lado, reconocía el miedo en su voz. Por el otro sentía una punzada de enojo. ¿Cómo había arriesgado lo más valioso que tenía, la casa donde vivía su familia, sin pensar en las consecuencias? Finalmente me atreví a preguntar lo que me quemaba por dentro. ¿Ella lo sabe? ¿Samantha sabe la cantidad real? Hubo un silencio largo e incómodo. No, respondió con un susurro. Le dije que era mucho menos. Si llega a enterarse de los 80,000, me deja, mamá, no lo soportaría. Me llevé la mano al pecho. Su miedo no era solo perder la casa, era perderlo todo: hogar, esposa, hijos. Y aún así, había tomado esa decisión sin medir el peso. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté con firmeza, aunque mi voz temblaba. Necesito ayuda. No tengo a nadie más. Si tú me ayudas, lo salvo. Si no, todo se acaba. Apoyé la frente en la palma de la mano, cerré los ojos y traté de respirar. En ese instante, recordé tantas veces que lo había visto de niño tropezar, levantarse, volver a intentar. Siempre había creído que los errores podían corregirse, que uno podía aprender, pero esta vez no era un raspón en la rodilla. Era una deuda que podía arrastrar a toda la familia. Pasaron varios segundos antes de que hablara. No prometo nada. Necesito tiempo para pensar, para ver qué puedo hacer. No me llames cada hora, no me presiones. Cuando tenga una respuesta, te lo diré. Colgué y me quedé en silencio. Sabía que tenía solo dos caminos: protegerme y dejarlo enfrentar solo sus errores, o sacrificarme una vez más para evitar que todo se viniera abajo. Esa mañana, mientras miraba el vapor del café disiparse en el aire, supe que la decisión ya estaba tomada en lo más profundo de mi corazón. Sacrificios para salvar la casa, venta, retiro y cheque de caja. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de decisiones que jamás pensé tener que tomar a mi edad. Cada día me levantaba con la misma pregunta: ¿cómo voy a juntar $80,000? La respuesta, aunque me doliera, siempre me llevaba al mismo lugar: mi propia casa, mi pequeño refugio, el único espacio que sentía verdaderamente mío. Recorrí las habitaciones con ojos nuevos, midiendo cada rincón, cada mueble, cada recuerdo. Allí estaban las fotos amarillentas de los cumpleaños, el sillón gastado donde solía leer novelas en verano, la cortina bordada que mi madre había cosido con sus propias manos. Todo eso representaba años de esfuerzo, pero también la única moneda de cambio que me quedaba. Fui al banco, hablé con corredores, investigué compradores privados. Descubrí que vender rápido significaba aceptar menos de lo que valía en realidad, pero no tenía tiempo para esperar. Me repetía que no era un fracaso, sino un sacrificio necesario. Sin embargo, cada firma, cada reunión, era como arrancar un pedazo de mí. Mientras tanto, empecé a retirar los ahorros que había guardado con tanto cuidado: el pequeño fondo de pensión, los certificados que apenas daban intereses, incluso la cuenta donde reservaba algo para emergencias médicas. Uno tras otro, esos montos se fueron sumando, hasta formar una cifra que empezaba a acercarse a lo que necesitaba. Recuerdo especialmente la tarde en que firmé los documentos finales de la venta. El notario me entregó un sobre cerrado con un cheque de caja. Pesaba tan poco, pero contenía lo que me había costado una vida entera. Caminé hasta mi coche con las piernas temblorosas, como si llevara dinamita en las manos. Me senté al volante y lo abrí con cuidado. El número brillaba claro:
$80,000. Lo miré largo rato, con una mezcla de miedo y alivio. Miedo, porque sabía que estaba entregando mi seguridad. Alivio porque al menos ahora podía salvar el techo de mis nietos. Aunque el mío hubiera quedado atrás. Respiré hondo, cerré los ojos y me dije, esto no es el fin, es el comienzo de otra etapa. La fe se demuestra con acciones. Esa noche llamé a mi hijo y le pedí que me acompañara al banco al día siguiente. Cuando llegó lo vi entrar con el rostro cansado, los ojos rojos y el cabello revuelto. Se dejó caer en la silla frente a mí y me tomó las manos con fuerza. No necesitó decir nada, su abrazo apretado y desesperado decía más que 1000 palabras. Al día siguiente, juntos entregamos el sobre al representante del banco. El hombre revisó los papeles, procesó el pago y con un clic en su computadora, cerró el expediente. Así de sencillo. Una deuda desapareció, una casa se salvó, y con ello, pensé ingenuamente, el corazón de mi hijo también. Rescate y esperanza, pago de la deuda y mudanza temporal. Cuando el representante del banco nos entregó el recibo final, mi hijo respiró como si hubiera salido de debajo del agua. Guardó el papel en su chaqueta con manos temblorosas y me abrazó de nuevo, casi rompiéndome las costillas. Yo me limité a asentir, cansada, con un extraño vacío en el pecho. Había salvado la casa, sí, pero algo dentro de mí intuía que la historia no terminaba ahí. De camino al coche, él trataba de bromear aunque la voz le temblaba. Mamá, eres un ángel. No sé cómo agradecerte. Prometo que esto nunca volverá a pasar. Yo solo lo miré de reojo. Sabía que las promesas dichas bajo presión a menudo se deshacen como arena entre los dedos. Al llegar a su casa, Samantha nos esperaba en la puerta. No sabía todos los detalles, solo que yo había ayudado. Cuando me vio, sonrió con una mezcla de alivio y confusión. Gracias. De verdad, no sé qué haríamos sin ti, dijo. Sus palabras sonaban sinceras, aunque había en sus ojos una chispa de preocupación, como si temiera lo que aún no entendía. Esa noche, mientras cenábamos juntos, mi hijo anunció, «Mamá se quedará con nosotros por un tiempo. Es lo mínimo después de todo lo que hizo». Samantha asintió aunque su sonrisa se tensó apenas un segundo. Fingí no notarlo y respondí con calma, «Será temporal, solo hasta que me organice con el alquiler». Al principio, la convivencia parecía un bálsamo. Preparaba desayunos calientes, cuidaba de los niños para que ellos pudieran descansar y hasta me encargaba de la ropa acumulada. Los nietos corrían hacia mí cada mañana, llenando la casa de risas. Durante un tiempo, creí que habíamos recuperado algo de unión, que quizá mi sacrificio había sembrado un nuevo comienzo. Pero en lo profundo, yo sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Mi habitación improvisada en el sótano, con un colchón inflable y una lámpara prestada, era un recordatorio constante de que ese no era mi hogar, era una invitada, aunque hubiera entregado todo lo que tenía para proteger esas paredes. Aún así, traté de mantener el ánimo alto. Cada vez que Samantha me decía gracias, al dejarle la cena lista, me repetía que la gratitud, aunque pequeña, todavía existía. Cada vez que mi hijo me abrazaba de repente al salir por la mañana, me decía que no todo estaba perdido. Sin embargo, en las noches silenciosas, cuando todos dormían y yo me quedaba sola, mirando el techo del sótano, la duda me golpeaba. ¿Había hecho bien? ¿Era correcto haber sacrificado mi estabilidad para rescatar la suya? La esperanza me empujaba a creer que el amor de madre no se mide en balances, sino en gestos. El tiempo diría si ese sacrificio valía la pena, o si por el contrario,
sería la semilla de un dolor más profundo. Las grietas en la convivencia. Los primeros días en la casa de mi hijo se sentían como un respiro, una tregua después de tantas tormentas, pero pronto las pequeñas fisuras empezaron a aparecer, casi invisibles al principio, como líneas finas en un vidrio que parece firme. Yo intentaba pasar desapercibida, ayudar en lo que podía y no causar molestias, pero la convivencia prolongada siempre pone a prueba la paciencia. Una mañana, mientras doblaba la ropa limpia en la sala, escuché a Samantha susurrar en la cocina: «Tu madre ayuda, sí, pero ya es demasiado, no tenemos espacio, y los niños se confunden». Mi hijo respondió con un murmullo apagado, como quien quiere evitar un conflicto. Yo me quedé inmóvil, con una camiseta en las manos. Aquellas palabras se clavaron en mi pecho, aunque traté de convencerme de que no lo decía con maldad. Esa misma semana, comenzaron a cambiar los gestos cotidianos. Antes Samantha me sonreía al verme preparando café. Ahora apenas me dirigía la palabra. Los nietos, que al principio corrían hacia mí con abrazos, empezaron a notar la tensión y se volvieron más reservados. En la mesa los silencios se alargaban. Yo intentaba compensar cocinando sus platos favoritos, limpiando más de lo necesario, cuidando de que todo estuviera impecable. Pero en lugar de agradecimiento, comencé a percibir incomodidad, como si mis esfuerzos resaltaran sus carencias en lugar de aliviarlas. Una tarde, mientras lavaba los platos, Samantha se acercó y dijo con una sonrisa forzada: «No tienes que hacerlo todo, ¿sabes? Esta es nuestra casa». Lo entendí como una advertencia disfrazada de amabilidad. Mi hijo parecía atrapado entre dos lealtades. Cuando estaba conmigo, se mostraba cariñoso, recordándome lo importante que había sido mi ayuda. Pero cuando Samantha entraba en la habitación, él cambiaba de tono, volviéndose más distante. Yo lo observaba y me dolía verlo dividido, incapaz de encontrar un equilibrio. Las noches en el sótano se hicieron más pesadas. El colchón inflable ya no era incómodo solo por lo físico, sino por lo que simbolizaba: la fragilidad de mi lugar en esa casa. Algunas veces me quedaba despierta, escuchando los murmullos que subían desde el piso superior, conversaciones truncadas que me dejaban claro que yo era un tema recurrente. A pesar de todo, trataba de aferrarme a los momentos luminosos, como cuando los nietos insistían en que les contara historias antes de dormir, o cuando mi hijo, cansado después del trabajo, bajaba solo para darme un beso en la frente. Eran destellos que me recordaban por qué había tomado aquella decisión dolorosa. Pero en mi interior, la semilla de la duda germinaba con fuerza. Sabía que pronto tendría que enfrentar una verdad incómoda. Mi sacrificio había comprado tiempo, pero no necesariamente un lugar en su vida. Y mientras la convivencia se volvía más tensa cada día, empezaba a preguntarme cuánto tardaría en romperse el frágil equilibrio que aún manteníamos. El peso del sacrificio. El otoño llegó cubriendo el vecindario con hojas doradas, pero dentro de la casa, el ambiente era cada vez más frío. Yo trataba de convencerme de que era solo una etapa, que la tensión pasaría con el tiempo. Sin embargo, cada día se hacía más evidente que mi presencia era un recordatorio incómodo de lo que había sucedido. Una tarde, mientras recogía los juguetes esparcidos por la sala, escuché a Samantha hablando por teléfono. No podía evitar oír su tono molesto. «Sí, aún está aquí. No sé hasta cuándo. Dice que es temporal, pero ya van semanas». Guardé silencio, fingiendo que no había escuchado, aunque por dentro sentí una punzada que me dejó sin aliento. Al día siguiente, decidí hablar con mi hijo. Lo encontré en la cocina, revisando papeles del trabajo. «Hijo», dije con suavidad,
Quizá ya es momento de que busque un lugar pequeño para mí. No quiero incomodar. Él levantó la vista sorprendido. Mamá, no digas eso, esta es tu casa también. Lo abracé, agradecida, pero su voz sonaba más a obligación que a convicción. El sacrificio que había hecho, entregar mis ahorros, perder mi independencia, comenzaba a pesar más en mi corazón que en mi bolsillo. Yo lo había hecho por amor, sin esperar nada a cambio, pero ahora comprendía que el amor, cuando no es equilibrado, puede convertirse en una cadena invisible. Intentaba recordarme a mí misma que los nietos eran mi refugio. Cada tarde me pedían que horneara galletas o que los acompañara en sus juegos. Su inocencia era mi consuelo, pero también me recordaba que, al final, ellos crecerían y olvidarían los detalles. Yo, en cambio, cargaría con las memorias de cada mirada incómoda, cada suspiro de cansancio al verme entrar en una habitación. Una noche, mientras cenábamos, Samantha comentó, quizá deberíamos pensar en reorganizar el sótano, para que mamá tenga un espacio más adecuado. Mi hijo sonrió, pero yo entendí entre líneas. Era un gesto disfrazado de cuidado, pero con un mensaje oculto. Mi lugar estaba abajo, fuera de la vista, en el rincón más apartado. Ese comentario me hizo reflexionar. ¿Era ese el destino de mi sacrificio? ¿Convertirme en una sombra útil cuando se me necesitara y apartada cuando incomodara? En silencio, terminé mi plato y me excusé para bajar a mi cuarto improvisado. Allí, entre las paredes húmedas y el zumbido de la caldera, lloré por primera vez desde que entregué mis ahorros. Esa noche, mientras trataba de dormir, comprendí algo doloroso. Yo había salvado su casa, pero había perdido la mía para siempre. Mi sacrificio se había transformado en un peso que cargaba sola, y aunque mi hijo me asegurara que siempre tendría un lugar con ellos, empezaba a entender que un techo no siempre significa un hogar. El estallido inevitable, el día que temía finalmente llegó. Una mañana, mientras preparaba café en silencio, escuché a Samantha y a mi hijo discutir en la cocina. Sus voces eran bajas, pero lo suficiente claras para que alcanzara fragmentos dolorosos. No puede quedarse aquí para siempre. Necesitamos nuestro espacio. Los niños ya preguntan por qué no tiene casa propia. Mi hijo intentaba defenderme, pero su tono era débil, como si él mismo dudara de sus palabras. Me quedé inmóvil, con la taza en la mano, hasta que el café se enfrió. Fingí no haber escuchado nada y saludé como siempre, aunque por dentro me desmoronaba. Ese día fue distinto. Los silencios fueron más largos, las sonrisas más forzadas y la casa, que yo había ayudado a salvar, comenzó a sentirse como un terreno hostil. Al caer la tarde, Samantha se acercó con gesto tenso. Necesitamos hablar, dijo. Nos sentamos en la sala, los tres. Ella tomó aire y sin rodeos, soltó. Te agradecemos lo que hiciste, pero esto no puede seguir así. Los niños necesitan estabilidad, y nosotros también. Ya no es sano. Mi hijo bajó la mirada, incapaz de enfrentarme. Las palabras se clavaron como cuchillos. Yo asentí lentamente, con la dignidad que me quedaba. Entiendo, respondí, aunque mi voz temblaba. Nunca quise ser una carga, solo pensé que después de todo, tal vez habría un lugar para mí aquí. Nadie respondió. El silencio fue más cruel que cualquier frase. Esa noche en el sótano, repasé cada decisión que me había traído hasta allí. Recordé el momento en que entregué mis ahorros, convencida de que estaba salvando algo más que una casa. Creía que estaba preservando la unión de la familia, pero ahora veía con claridad que lo único que había hecho era comprar tiempo, un tiempo que se agotaba rápidamente. Al día siguiente, hablé con mi hijo en privado. Hijo, voy a buscar un apartamento pequeño, no se preocupen por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas,
pero no me detuvo. Tal vez en el fondo también sabía que nuestra convivencia había llegado a un punto de quiebre. Me abrazó fuerte murmurando: «Lo siento, mamá». Ese lo siento fue como un eco vacío. No podía devolverme lo perdido. Durante las semanas siguientes, empecé a empacar mis pocas pertenencias. Los nietos me miraban confundidos y preguntaban por qué me iba. Les respondía con una sonrisa que no llegaba a los ojos, porque la abuela necesita su propio espacio. Ellos aceptaban la explicación, sin entender del todo. Mientras llenaba la última caja, comprendí que el estallido no había sido una sorpresa, sino el desenlace inevitable de una herida que nunca cicatrizó. Y aunque me dolía, también sentía una chispa de libertad. Estaba a punto de recuperar algo que había perdido sin darme cuenta: mi independencia. Un nuevo comienzo. El día que me mudé fue extraño y liberador a la vez. Llevaba solo unas pocas cajas, pero cada objeto representaba años de sacrificio y recuerdos, algunos felices, otros dolorosos. Caminaba por la acera con mis bolsas de compras y una maleta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que mi vida era solo mía. El pequeño apartamento al que llegué estaba limpio y silencioso. Una unidad modesta, con una ventana que daba a un patio trasero lleno de árboles. Nada lujoso, nada imponente, pero mío. Mientras colocaba las sábanas en la cama, un calor inesperado me recorrió. Por primera vez en meses, no sentía que debía pedir permiso para existir. Esa tarde, me senté en la cocina y miré por la ventana. El sol caía suavemente sobre el barrio y por primera vez escuché mis propios pensamientos sin interrupciones. Pensé en mi hijo y Samantha, en cómo nuestra relación había cambiado. Sentí tristeza, sí, pero también claridad. Comprendí que el amor verdadero no debería venir con cadenas ni silencios opresivos. Empecé a organizar mis cosas lentamente. Cada objeto colocado era un recordatorio de mi resiliencia. Los libros, mis fotos antiguas, la pequeña caja de recuerdos que había traído conmigo. Todo encontraba su lugar. Sentí que estaba reconstruyendo no solo un espacio físico, sino también mi identidad. Decidí tomar el teléfono y llamar a la iglesia local. Quería ofrecer mi tiempo en el comedor comunitario nuevamente. La rutina y el servicio siempre me habían dado propósito, y ahora con un techo seguro, podía volver a ayudar a los demás sin sentirme atrapada ni invisible. Las semanas siguientes fueron una mezcla de pequeños logros y descubrimientos. Aprendí a apreciar la tranquilidad de la soledad, a disfrutar de mis propias decisiones sin esperar aprobación. Empecé a cocinar mis recetas favoritas, solo para mí, a tocar el piano que había encontrado en una tienda de segunda mano, y a redescubrir la música que tanto me reconfortaba. Mis visitas a la iglesia se convirtieron en una fuente de alegría inesperada. Ayudaba a repartir comida, escuchaba las historias de personas olvidadas por la sociedad y me sentía conectada de nuevo. No era un sacrificio, era un acto consciente de amor, pero esta vez hacia mí misma y hacia quienes lo necesitaban. Una tarde, mientras organizaba latas en los estantes del comedor, un sentimiento profundo de paz me invadió. Comprendí que, aunque había perdido la casa familiar, había ganado algo más valioso: autonomía y dignidad. La vida me había enseñado, dolorosamente, que a veces el amor implica dejar ir, establecer límites y elegirse a uno mismo. Esa noche, me senté en mi pequeña ventana, mirando las luces de la ciudad. Sonreí, consciente de que había sobrevivido, aprendido y renacido. Había un futuro frente a mí, no dictado por las expectativas de otros, sino construido con mis propias manos. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar sin miedo.